a veces se programaban cosas cerca de Cali, Buga, Palmira, y teníamos que ir allá a verla porque no había, había pasado en un segundo turno aquí, en un teatro de segundo turno, y no la habíamos podido ver, o el título no era el que podríamos haber referido en un texto que habíamos leído y que decía, bueno, ¿cómo se llamaba? The Searches, de John Ford aquí. Pero después que averiguamos que el título, entonces podíamos irla a ver. Entonces, en esa época era muy difícil ver cine. Ahora es posible acceder a casi toda la historia del cine por medio del video. En YouTube hay muchas cosas, están en la red muchas cosas que en ese momento eran impensables. Con bisturí, cortando textos que nos editaban en Composer, o ya cuando los negativos venían cortando negativos para armar. Es decir, en esa época que antes de que vaya a la plancha hay que tener la fotomecánica. La fotomecánica, ¿no? Entonces mucho de la fotomecánica, sobre todo el tercero y del que fue doble, y del último fue hecha artesanalmente. Es decir, hacíamos hasta eso, que era también una forma de que después cuando trabajé en la tertulia publicamos unos folleticos que todo lo armamos nosotros. Es decir, que la gente que tiene un ojo al cine puede saber que Andrés Caicedo la tocó, Sí, claro. La sudó. La sudó. No solamente desde la materia gris al escribir el texto crítico, sino que la manipuló físicamente. Bueno, y también puedes contar que nos... pero también tenía mucha pauta musical. Pero no tanta. Y no era muy significativa. Al principio parecía, porque es que a mí me parece que los primeros números, no toda la plata fue del Cineclub, sino que como Luis Ospina y Mayolo trabajaban en empresas de publicidad, que también lo hizo Andrés en algún momento, él trabajó con Nichols Publicidad de Copa. Allí era que lograba, pero no, en términos de dinero para publicar era mucho más onerosa la revista que lo que producían esos. Creo que dos páginas fueron esos. En una época cuando no publicamos la revista, nosotros publicamos un folletico, y eso era un folletico salido de un grupo de estudio, que además de Andrés era como de 9 personas. Ahí está incluso Mechas Vázquez, que era la única mujer del grupo, pero estaba Hernando Guerrero, también estaba Jaime Acosta en ese grupo, y publicábamos. Discutíamos sobre la película. Primero era que la cartelera de esta semana es esta. ¿A qué película debemos dedicar este número? Entonces discutíamos sobre cuál y por qué. Y después discutíamos sobre la película, y el que escribía el texto es que recolectaba de alguna manera todas las carretas que era Andrés. O sea que el sello del texto era muy andresiano, muy keynesiano. Incluso cuando uno lo volvía a leer, a mí me pasaba eso, cuando lo volvía a leer yo notaba que el texto era mucho mejor de lo que habíamos dicho, porque ahí estaba Andrés.